Capítulo 5. Locura de persecución. Viene un espíritu de persecución. Veo venir una hora de persecución tal como nunca antes ha presenciado la humanidad. Esta será una persecución de los verdaderos creyentes de Jesús, que surgirá en breve como un monstruo de muchas cabezas que sale del mar. Comenzará lenta y artificiosamente, viniendo en un momento que la libertad religiosa parece estar en el máximo. Se extenderá por todo Estados Unidos, Canadá, y el mundo entero y se convertirá, finalmente, en una especie de locura. Un espíritu de anticristo entrará en el corazón de ciertos hombres que estén en altos puestos, en el gobierno y en el sistema judicial, haciendo que estos funcionarios se empeñen en realizar maniobras legales destinadas a hostigar a las iglesias, misioneros y ministros independientes. Ya existen muchas evidencias de que este hostigamiento ha comenzado al presente. Veo venir el tiempo cuando casi todos los proyectos misioneros evangélicos, todas las programaciones religiosas de radio y televisión, y todas las sociedades misioneras incorporadas serán sometidas a control, objetadas y molestadas tan estrechamente, que los mismos tendrán mucha cautela en extenderse en cualquier área. El surgimiento de una superiglesia mundial. Veo la formación de una superiglesia mundial, que consistirá en una unión entre los protestantes ecuménicos liberales y la Iglesia Católica Romana, que se unirán políticamente de la mano, creando una de las más poderosas fuerzas religiosas en la Tierra. Esta superiglesia mundial será espiritual solo de nombre, y usará desembarazadamente el nombre de Jesucristo, pero de hecho será anticristo y política en muchas de sus actividades. Esta poderosa unión de iglesias estará profundamente implicada en la asistencia social, en tremendos programas de caridad, y en ministerios piadosos. Sus dirigentes harán declaraciones arrolladoras con respecto a satisfacer las necesidades del género humano, emitiendo un llamado por una renovada labor social e intervención política, y por una mayor voz en los asuntos mundiales. Una repentina serie misteriosa de acontecimientos. Justamente cuando parezca que el movimiento ecuménico está casi muerto, una serie bastante misteriosa de acontecimientos dará origen a la estructura de esta unión. Roma insistirá en obtener muchas concesiones de los líderes ecuménicos protestantes, y las recibirá. El Papa será considerado más un jefe político que un líder espiritual de esta gran unión. A su vez, los líderes protestantes del movimiento ecuménico insistirán en obtener ciertas concesiones de Roma, y las recibirán. No se les pedirá a estos que consideren al Santo Padre como la cabeza infalible de la Iglesia, y aceptarán su jefatura política sin aceptar su papel como sucesor de Pedro. No estoy sugiriendo en modo alguno que el Papa o algún otro dirigente eclesiástico involucrado en esta organización de superiglesia vaya a estar comprometido en actividades de anticristo. La Biblia tiene mucho que decir en relación con este asunto, pero no me corresponde a mí, en este momento, especular sobre este tema. Sin embargo, sí veo algo que me espanta. Veo un ejército de gente profesional que invade los puestos más influyentes de esta organización de superiglesia. Muchos de ellos serán personas impías, con mentalidad de anticristo, obsesionadas con el concepto de que esta superiglesia debe llegar a ser un poder político, suficientemente fuerte como para poder ejercer presión sobre todos aquellos que se oponen a sus actividades. Mientras aquellos que ocupen los cargos más elevados en la dirección estén hablando acerca de milagros, amor y reconciliación, los asalariados que trabajen bajo sus órdenes estarán molestando y persiguiendo a las organizaciones religiosas que se oponen a su hegemonía. La formación de esta superiglesia mundial principiará en una forma modesta. Comenzará con un estudio cooperativo informal y con programas de investigación. Se iniciarán otros programas cooperativos sin ser encomendados en forma legal u obligatoria por los protestantes ni los católicos. Pero se unirán dirigentes protestantes liberales de Inglaterra y los Estados Unidos a teólogos católicos liberales de Europa para premiar un milagro ecuménico. La amalgamación legal y política es aún bastante remota, pero ya se está elaborando la estructura informal para la unión. Los homosexuales y las lesbianas acogidos con agrado por la superiglesia. Veo a esta superiglesia aceptando, bajo el pretexto de comprensión, a homosexuales y lesbianas entre sus miembros.
La jefatura de esta unión de iglesias vindicará el amor homosexual y lesbiana, y no solo se le dará buena acogida, sino que se lo estimulará. Se ordenará de ministros a homosexuales y lesbianas y se les darán cargos de autoridad en esta unión de iglesias, y serán proclamados como una nueva generación de pioneros que introducen nuevos conceptos de amor y evangelismo. Veo venir, en casi toda ciudad grande de los Estados Unidos y de otras partes del mundo, iglesias de homosexuales y lesbianas que ministran exclusivamente a las necesidades espirituales de los de su propia clase, con pleno reconocimiento y respaldo de la religión organizada. Se distribuirá literatura de escuela dominical y de iglesia en un plan de estudios, que sugerirá a los niños y adolescentes que la homosexualidad es una forma normal y aceptable de práctica sexual cristiana. Lo más trágico de todo es que veo venir el día en que la mayor parte de los homosexuales ya no procurarán ayuda de la iglesia. En cambio, serán defendidos por la superiglesia, y serán admirados por su coraje y buena voluntad de ser diferentes. Esta superiglesia se acomodará a las debilidades humanas de la carne y se dispondrá a confortar a la humanidad en sus pecados. Se tachará de tener complejos de culpabilidad a los predicadores anticuados condenadores del pecado, que hablan claro contra las extravagancias de aquellos a quienes una vez se consideró candidatos para la asistencia y el asesoramiento. Se enfocarán nuevos esfuerzos de enseñanza en una tentativa de ilustrar a los hombres en cuanto a cómo vivir con sus problemas y, de hecho, cómo disfrutar de esas debilidades como de dones de Dios. Danza al desnudo en la iglesia. La danza al desnudo en algunas de estas iglesias, miembros de la organización, será excusada como una forma artística de adoración. Los hombres llegarán a ser más adoradores de la criatura que del Creador, y Dios se verá forzado a entregar a sus pecados a estas clases de adoradores. Como resultado, muchos serán entregados a mentes reprobadas, creándose una nueva forma de enfermedad mental que no responderá a ninguna clase de tratamiento. La desnudez pública en cualquier forma es adoración de la criatura, y la desnudez en la iglesia no quedará sin contestar por Dios. La Biblia expresa claramente que esta forma de adoración conduce inevitablemente a graves trastornos mentales. Aun cuando la danza al desnudo no llegará a generalizarse, la misma seguirá siendo aceptada por muchos dirigentes eclesiásticos como una legítima expresión de los adoradores que buscan hallar la belleza del alma a través de la belleza de la forma humana. Prácticas ocultas dentro de la iglesia. Yo creo que la superiglesia mundial tolerará ciertas prácticas ocultas. Ya algunos grupos de iglesias de Haití han incorporado ciertos aspectos del vudú en su forma de adoración. Se establecerán comités de estudio para descolmillar al diablo y rehacer su imagen en una blanda nulidad, que no ha de ser temida. En algunas de las más respetadas y ricas iglesias del país, las reuniones de oración serán reemplazadas por sesiones. Un creciente número de ministros quedarán intrigados por las pretensiones sobrenaturales de los grupos espiritualistas y de satanismo. Veo venir el día en que aquellos ministros que nunca han estado muy cerca de Dios llegarán a estar muy cerca del diablo. Satanás aparecerá como un ángel de luz para engañar, si fuese posible, a los elegidos, a los escogidos de Dios. Los propios ministros de Satanás aparecerán como ángeles de luz e intentarán extender, entre las filas de la iglesia, el mensaje de que Satanás no es un enemigo, sino un amigo. La superiglesia nunca aceptará oficialmente las prácticas ocultas sin reserva, pero se respetarán ampliamente la frenología, la quiromancia, el sortilegio, y los horóscopos. Levantamiento de una iglesia sobrenatural. Veo una grande y sobrenatural unión de todos los verdaderos seguidores de Jesucristo, reunidos por el Espíritu Santo y una común confianza en Cristo y su palabra. Esta iglesia sobrenatural de creyentes bíblicos llegará a ser una especie de confraternidad clandestina, e incluirá a católicos y protestantes de todas las denominaciones. La misma congregará a jóvenes y viejos, negros y blancos, y a gente de todas las naciones. Al tiempo que la superiglesia visible adquiere poder político, esta iglesia sobrenatural invisible crecerá tremendamente en poder espiritual. Este poder vendrá de la persecución. La locura de persecución que vendrá sobre esta tierra llevará a estos cristianos a unirse más estrechamente entre ellos mismos y a acercarse más a Jesucristo. Se les dará menos importancia a los conceptos denominacionales y más énfasis al retorno de Jesucristo. El Espíritu Santo congregará, en uno, a gente de todas las creencias y clases sociales.
Si bien esta iglesia sobrenatural ya existe por todo el mundo, en días venideros la misma se irá tornando políticamente más y más invisible. Pero a medida que la persecución se haga más intensa, este cuerpo de creyentes se volverá casi radical en sus esfuerzos evangelísticos. Esta iglesia invisible recibirá unción sobrenatural y poder del Espíritu Santo para seguir predicando el Evangelio hasta que los confines de la tierra hayan oído. Persecución especial de los católicos carismáticos. Los católicos carismáticos que se consideran miembros de la Iglesia sobrenatural invisible de Jesucristo habrán de encarar una hora de honrosa persecución. La Iglesia Católica Romana está a punto de retirar su beneplácito a todos los católicos que hablan en lenguas y que se inclinan hacia las enseñanzas pentecostales concernientes al Espíritu Santo. Se aplicará una presión política de alto nivel a los sacerdotes para que apaguen el fuego. Aguarde y verá al Papa asumir una actitud negativa contra el movimiento carismático dentro de la Iglesia Católica. La luna de miel está a punto de terminar. En breve las revistas católicas empezarán a pronunciarse contra el movimiento de entre sus filas y a pedir una depuración. Esta comenzará como una tendencia lenta, pero tomará impulso rápidamente, hasta que todos los católicos que pertenecen a este movimiento se vean eventualmente frente a una verdadera persecución proveniente de dentro de su propia iglesia. El movimiento carismático dentro de la Iglesia Católica llegará a ser tan poderoso y extenso, que a algunos dirigentes les parecerá una amenaza a aquellos que no comprenden lo que él mismo significa. En un breve lapso pueden estar involucrados más de 500.000 en el movimiento carismático católico. Aquellos que no pertenecen a este movimiento lo acusarán de carecer de interés social y de olvidar demasiado las tradiciones de la Iglesia. Los que pertenecen al movimiento serán acusados de apartarse de la Virgen María y de negar la autoridad del Papa. Todo católico que se precia de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo debe prepararse para la persecución. Esta no sobrevendrá de la noche a la mañana, pero con toda seguridad vendrá el día cuando todo católico que ha tenido la experiencia de un Pentecostés, se verá precisado a determinar cuán significativo es en realidad su bautismo. Algunos serán forzados a retornar a las tradiciones y dejarán que su experiencia permanezca latente. Sin embargo, muchos otros comenzarán a descubrir que tienen más amor cristiano, más compañerismo y más relación espiritual con otros protestantes y católicos que han centralizado su vida alrededor de la persona de Jesucristo y de la plenitud del Espíritu Santo. Muchos no me creerán, pero yo veo venir el día en que muchos protestantes así como católicos deberán salir de en medio de ellos. Estos nuevos cristianos no se llamarán a sí mismos protestantes o católicos, sino simplemente cristianos renovados. Su confraternidad no estará basada en la experiencia de hablar en lenguas, sino que estará centrada en el Padre y en su Hijo, Jesucristo. La persecución de los católicos carismáticos, desplegada por la jerarquía de la Iglesia, no detendrá la renovación en esa Iglesia. Al contrario, el ministerio del Espíritu Santo verificará grandes milagros, y el número de católicos que se unirá a los grupos de renovación aumentará bajo la persecución. Disminuirá el énfasis que se pone en el hablar en lenguas. En cambio, se desarrollará un ministerio de fraternidad espiritual, basado en una sólida enseñanza bíblica y en un mutuo amor y comprensión por otros verdaderos seguidores de Jesucristo. Se convertirá en una especie de sacerdocio espiritual para laicos que quieran ayudar a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Persecución mediante una lucha de los medios de comunicación. Existe en la actualidad una tremenda libertad para predicar el verdadero evangelio en la radio y la televisión. Nunca han estado tan abiertas las puertas para los ministros de Cristo en todos los medios de comunicación. En la actualidad los cristianos tienen y operan sus propias estaciones de radio y televisión, y gozan de libertad para orar por los enfermos, levantar fondos y promover el evangelio en la forma que consideran más conveniente. Pero cuidado. Mucho ojo. Vendrá una persecución y un hostigamiento. Hay un rumor de cambio en el aire. Las programaciones de radio y televisión centradas en Cristo llegarán a ser el blanco de las fuerzas satánicas, determinadas a obligarlas a salir de las vías aéreas de comunicación. Ya existe un movimiento entre bastidores para establecer un tipo de sistema de clasificación para toda programación religiosa por radio y televisión.
Los dirigentes eclesiásticos liberales intentarán establecer una especie de junta seleccionados y tratarán de imponerse en la Comisión Federal de Comunicaciones como la máxima autoridad en todos los programas, tanto pagados como gratuitos sin patrocinador, transmitidos por radio y televisión. Luego, no saldría al aire ningún programa sin su aprobación. El resultado sería un suave evangelio sin Cristo que no ofendería a nadie. Las puertas, ahora abiertas de par en par, van a ir cerrándose lenta pero seguramente. Las radioemisoras y estaciones de televisión cristianas deben de comenzar a esperar persecución y hostigamiento. Las fuerzas ateas y del anticristo están ahora mismo preparando litigación contra ciertas estaciones religiosas y ciertos evangelistas. Veo a Satanás tratando de empantanar estos programas y estaciones en expedientes, procedimientos legales y problemas tributarios. Satanás usará toda táctica que esté a su disposición para eliminar de los medios de comunicación todos los programas centrados en Cristo. El mensaje que recibo para todos aquellos ministerios que utilizan los medios de comunicación para difundir el Evangelio, es este. Trabajen entre tanto que es de día, porque la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Ahora que es de día. Este es el día de libertad y de oportunidad, pero la noche del hostigamiento y la persecución no está muy lejos. Cuando venga esa noche de persecución, quizás sean muy pocos, caso de haber algunos, que puedan ministrar con efectividad a través de los medios de comunicación. Persecución desde Hollywood. Observe cómo Hollywood va a aumentar su ataque contra la verdadera religión por medio de más películas de tipo ridiculizarte. El filme Marjoe fue la tentativa más desvergonzada realizada por las fuerzas satánicas con el fin de desacreditar y ridiculizar toda religión que tiene que ver con la sangre de Jesucristo. Los evangelistas que predican el avivamiento y los ministros evangélicos seguirán siendo estereotipados como otros Elmer Gantry, como charlatanes, engañadores y comediantes ávidos de dinero. Cada vez más productores de películas intentarán derribar los valores morales puritanos. Las iglesias en que se predica el Evangelio y los ministros que lo predican, serán objeto de ataques especiales, mientras que al propio tiempo se glorificará al ocultismo y la hechicería, presentándolos como sensacionalistas. Veo venir una sofisticada tentativa realizada por intelectuales, de predicar en filmes contra todos los cristianos del tipo de avivamiento. Una especie de presunción o esnovismo ateísta motivará que una nueva generación de productores de películas se obsesione contra toda religión, cualquiera que sea, que inhiba los deseos hedonistas del hombre. Persecución desde las comedias televisadas. Los programas de comedias en la televisión se irán volviendo cada vez más osados en burlarse de Cristo y de los verdaderos cristianos. Los autores de comedias repartirán ofensa tras ofensa en los programas de comedias destinados a acabar con las sagradas tradiciones. Eventualmente estos programas estarán salpicados de palabras soeces, y todo seguirá su marcha. Las programaciones de televisión llegarán a ser absolutamente blasfemas y millones de descreídos podrán sentarse frente a sus televisores para reírse y mofarse, al tiempo que se vaya minando tantos temas que antes se consideraban sagrados. No estoy sugiriendo que los autores de las comedias televisadas se hayan empeñado en una especie de conspiración contra Dios o contra la religión. Lo que percibo es que los escritores tratan de competir unos con otros para ver quién puede lograr más éxito en la labor de echar abajo sagradas tradiciones y enseñanzas. Es un ataque muy artero contra las enseñanzas de Jesucristo, disimulado por la comedia. Ya se están presentando comedias en las que se burlan de Kathryn Kuhlman, la famosa evangelista, de Billy Graham, Oral Roberts y últimamente, hasta del Papa. Pero lo peor está aún por venir. La comedia más anticristiana jamás discurrida será llevada al aire por las cadenas de emisoras de televisión sin oposición alguna. Persecución mediante la imposición de impuestos a las iglesias. Se va a intentar imponer contribuciones a las iglesias y a las organizaciones relacionadas con iglesias. Las fuerzas ateas promoverán este asunto, con la ayuda de la Unión Americana de Libertades Civiles, hasta la Corte Suprema. Un revés legal dictado por los tribunales no detendrá su acción de largo alcance. No obstante las recientes resoluciones dictadas por los tribunales, eventualmente tendremos imposición de impuestos a las iglesias.
Comenzará como una clase insignificante de impuesto indirecto, pero en breve se convertirá en un impuesto de proporciones monstruosas que llevará a algunas iglesias y sociedades misioneras independientes al borde de la bancarrota. Los negocios relacionados con las iglesias serán los primeros que tendrán que pagar impuestos. A esto seguirá pronto la imposición de contribuciones a todos los bienes que sean propiedad de iglesias, incluso las rectorías. Los edificios de las iglesias en sí quedarán exentos. Nos encontramos frente a batallas muy serias en los tribunales en lo que respecta a esta cuestión, e incluso pueden ser echadas abajo hasta resoluciones del Tribunal Supremo. Yo no veo que en un futuro próximo se les vaya a imponer contribuciones a los presupuestos ni a los edificios de las iglesias, pero sí veo que la imposición de impuestos a las empresas relacionadas con las iglesias vendrá pronto. Veo un efecto de bola de nieve y el gobierno se verá un día tan hondamente implicado en la imposición de contribuciones a las propiedades de las iglesias, que se necesitará un catálogo entero de pautas. El IRS, Servicio de Rentas Interiores, puede un día llegar a ser una de las más poderosas armas contra la Iglesia. Entonces sería posible para las agencias gubernamentales mantener una influencia dominante sobre las iglesias. En breve las agencias gubernamentales van a estar investigando los libros privados de casi toda organización religiosa no lucrativa. Aquellas que no obren de acuerdo con las estrictas pautas, serán forzadas a suspender sus actividades y no habrá recurso. Socavación de la educación cristiana. Veo tres distintas maneras en que Satanás intentará socavar la educación cristiana. Las escuelas, colegios y universidades cristianas no escaparán de la hora de persecución y hostigamiento que viene. En primer lugar, ha de esperarse un hostigamiento político, expedienteos prolongados y problemas financieros verdaderamente agudos. La ayuda federal y estadual llegará a imponer más y más condiciones. En segundo lugar, ha de esperarse en el estudiante un casi inexplicable espíritu de apatía, de desasosiego y de falta de respeto para con la dirección. En tercer lugar, ha de esperarse que se infiltren en la facultad maestros y profesores que, sin saberlo, habrán de ser instrumentos en las manos de Satanás, para socavar los fundamentos de la fe y de la dirección. Satanás intentará arrebatar la dirección de estas escuelas e instituciones de las manos de verdaderos hombres de Dios y ponerlas en manos de liberales transigentes que no intentarán contener el movimiento hacia el agnosticismo. Algunas instituciones de enseñanza experimentarán despertamientos espirituales, pero los mismos serán de breve duración y no afectarán a las grandes masas de estudiantes. La dirección de las instituciones educacionales cristianas debe prepararse para enfrentar tiempos difíciles que están a la puerta tanto en lo financiero, como en lo espiritual. Aquellos que creen en el poder de la oración, habrán de sufrir menos. Aquellos que dan prioridad a los asuntos espirituales, experimentarán una intervención y ayuda sobrenaturales. De seguro que hay problemas por delante en las instituciones de enseñanza. La presión financiera será formidable, y solo un milagro habrá de mantener abiertas a algunas escuelas. Unas pocas no lograrán sobrevivir. La revolución de Jesús se echa a perder. La revolución de Jesús, tan extendida entre la gente joven, entrará en decadencia, y los seguidores indisciplinados retornarán a sus drogas, a su sexualidad libre, a su antigua manera de vivir. La persecución separará a las ovejas de los cabritos. Solo los discípulos totalmente rendidos habrán de quedar en pie cuando aclare la bruma. Pronto vendrá el tiempo en que ya no será popular ser un seguidor de Jesús. Las canciones sobre Jesús ya no estarán en boga en los desfiles de éxitos, y su nombre ya no será un elemento de buen éxito comercial para Broadway o para Hollywood. El mundo que una vez usó el nombre de Jesús tan promiscuamente, se va a volver contra él y lo va a echar abajo. Veo una nueva representación del primer movimiento de Jesús registrado de la historia. Jesús entró en Jerusalén montado en un asno, al son de las aclamaciones de viva y Hosanna de miles de personas arrastradas en el entusiasmo de un movimiento de Jesús. Jóvenes y viejos por igual arrancaban ramas de las palmeras y tendían sus mantos en el suelo de manera que el burrito pudiera caminar sobre ellos. Y gritaban: Jesús, Jesús, Hosanna al Rey. Pero aquel primer movimiento de Jesús se echó a perder. Un brevísimo tiempo después ese mismo Jesús estaba de pie frente a una airada multitud que gritaba: Crucifícalo. Fuera con él. Impostor. La multitud se volvió contra él.
El moderno movimiento de Jesús ha tenido sus multitudes también. Han cantado las alabanzas de Jesús. Y Jesús ha estado allí realmente. Un movimiento de odio a Cristo. Pero mire lo que está sucediendo hoy en día. Muchos de los que saltaban y gritaban de gozo están regresando a sus drogas, y se está formando un movimiento de repulsa a Jesús. Un grupo de jóvenes adoradores del diablo y ocultistas están convirtiéndose en el núcleo de un movimiento del tipo odia a Cristo, cuyo propósito principal es hostigar a los del movimiento de Jesús e impugnar las reclamaciones de Cristo. De este movimiento de Jesús está saliendo un recio núcleo de verdaderos seguidores de Jesús, que han repudiado totalmente su antiguo modo de vida. Estos han abandonado sus viejos hábitos y se han entregado a una vida de servicio a Jesucristo. Mi mensaje a la verdadera gente de Jesús es sonoro y claro. Prepárense para la persecución que viene. Prepárense para enfrentar estos clubes de odio a Cristo en la escuela. En muchas partes los jóvenes cristianos que se declaren abiertamente a favor de Cristo, serán literalmente apedreados por los de su propia edad. Este movimiento de repulsa contra Cristo será dirigido personalmente por Satanás y lo impulsarán aquellos que estén totalmente entregados a la práctica del ocultismo. La gente de Jesús no solo será considerada como extravagante, también los llamarán con toda suerte de nombres y hasta les escupirán en los corredores de las escuelas secundarias y en las universidades. Puede venir el día cuando una turba de escarnecedores, riéndose, les arrebatarán la Biblia de debajo del brazo y la rasgarán. Eventualmente el hostigamiento puede llegar a ser tan violento y general, que los jóvenes cristianos no tendrán otra alternativa que templarse como el acero para resistirlo, o desmoronarse ante él mismo y renegar de su fe. Ministros de Satanás. Habrá evangelistas de Satanás, en su mayoría gente joven, que realmente predicarán acerca del poder de Satanás y trabajarán con pasión y celo para ganar prosélitos. Se harán circular tableros o hija de escritura espiritista, naipes tarot, horóscopos y libros de ocultismo que serán devorados por los jóvenes que buscan la verdad. Vamos a pagar un precio por lo que creemos. No piense que los cristianos podrán escapar de la prueba que se avecina. Se pondrá a prueba la resistencia de usted. Se nos vendrá encima en una forma tan imperceptible y tan sutil, que de entrada no la reconoceremos. Pero cuando empiece, caerá sobre nosotros con golpes semejantes a relámpagos. El mundo no dará crédito a lo que esté sucediendo, porque todo eso caerá sobre la tierra como una locura. Despertamiento espiritual detrás de las cortinas de hierro y de bambú. En tanto que las naciones libres experimenten una ola de verdadera persecución, los países del otro lado de las cortinas de hierro y de bambú experimentarán un breve período de despertamiento espiritual. Aquellos que han vivido bajo una terrible persecución religiosa, disfrutarán un limitado período de libertad. El Espíritu Santo de Dios agrietará las cortinas de hierro y de bambú, y buscará por todas partes y hallará los corazones hambrientos en Rusia, China y Europa Oriental. Dios ha prometido derramar su espíritu sobre toda carne, y eso incluye a los pueblos de detrás de las cortinas de hierro y de bambú. Dios hará que venga una tregua temporal entre el este y el oeste con el claro propósito de introducir el evangelio en estos países comunistas. Dios puede usar tan solo a cristianos japoneses y coreanos para llegar hasta miles de personas en la China continental. Los cristianos de la Alemania occidental pueden llegar hasta la gente de la Alemania oriental. El camino a Rusia es por Finlandia. Un tremendo movimiento del Espíritu Santo en Finlandia puede rebosar y derramarse dentro de Rusia, y en efecto lo hará. Irónicamente, al tiempo que están comenzando a cerrarse las puertas en este lado de las cortinas, empezarán a abrirse las puertas por el otro lado. Y luego de un breve período de libertad y de despertamiento espiritual entre muchos, las puertas se cerrarán súbitamente y comenzará la locura de persecución con gran intensidad, la cual sumirá a todas esas naciones.